pero ellos hablaban ya de un Jesús distinto, de un Espíritu Santo diferente, el mensaje distinto totalmente, y Pablo no lo recibió, inclusive lo rechazó. Eso también notamos, en donde al final Pablo termina llamando los grupos de obreros fraudulentos, los cuales estaban disfrazados de apóstoles de Cristo, pero en realidad eran siervos de Satanás, disfrazados de ángeles de luz. Eso lo notamos en el versículo 14, pero lo peor es que ya estaban en la iglesia o dentro de la iglesia de Cristo. Y eso estamos hablando en los tiempos del apóstol Pablo. Por eso, al trasladarnos ya exclusivamente al texto que vamos a notar, Gálatas 1, versículos 8 al 9, notamos que ya, y si podemos notar o hacer una exégesis en todas las versiones, lo que aquí el apóstol Pablo nos expresa, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara una fuerte doble maldición de anatema, primero sobre toda aquella persona que trae un evangelio falso, sobre toda aquella persona que trae un medio diferente de salvación. Es la primera maldición o anatema que el apóstol Pablo aplica en este versículo que estamos considerando. Y aquí notamos que se vuelve a repetir o se mantiene el concepto de anatema, condenado a ser exterminado. Entonces, tenemos que tener mucha precaución con lo que estamos enseñando, con lo que estamos declarando, con lo que estamos practicando dentro de las iglesias de Cristo. Hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con lo que se está practicando, enseñando o declarando, y de por sí con lo que nosotros como iglesia estamos recibiendo. Sea anatema, dice Pablo, si nosotros o un ángel del cielo, cualquiera, inclusive nosotros, un ángel del cielo, inclusive Pablo se ubica en la lista, nosotros. En ese tiempo Pablo estaba escribiendo, así sea un apóstol, en el tiempo de Pablo estamos hablando, o ven un ángel de luz del cielo hablando de un evangelio nuevo, diferente al que hemos recibido, Pablo aplica, sea anatema, sea maldito. Viene la primera maldición, pero esta maldición se repite nuevamente, y para Pablo no era suficiente el solo decir, no escuchen o rechacen a este tipo de mensajes, no escuchen, no solamente lo rechacen, este tipo de mensajes, sino que Pablo vuelve a repetir nuevamente y dice nuevamente, sea anatema, sean malditos este tipo de personas que les trae un evangelio diferente, errado, o contrario, o cambiado a lo que hemos recibido. Iglesia de Dios, hijos de Dios, entendamos esta doble maldición que el apóstol Pablo emite sobre todo aquel que trae un evangelio falso y un evangelio diferente que el que ya hemos recibido. Entendamos la parte de esta repetición de la maldición. Notemos que la maldición recae sobre todo aquel que difunde entonces ese evangelio falso. El verdadero evangelio siempre va a ofendernos, va a ofender el orgullo, va a ofender la sabiduría humana y va a ofender el conocimiento humano, va a ofender el orgullo humano porque tenemos necesidad de un Salvador por medio de la obra de Jesús y en una cruz del Calvario en donde derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie va a recibir crédito alguno por su salvación. Nadie, ninguno. Segundo, también ofende
la sabiduría humana, porque según el mundo es una tontería el que Dios se haya hecho hombre para poder salvar al mundo entero, que se haya hecho hombre de una manera humillante y vergonzosa, que haya hecho todo lo que hizo Dios haciéndose hombre para el mundo entero. Eso no sirve, eso no vale. También ofende el conocimiento humano, porque el creer en Jesús va en contra de todo el conocimiento científico, ya que Jesús murió para levantarse de entre los muertos con un cuerpo nuevo y glorioso el cual nunca volvería a morir. Eso totalmente ofende estos tres aspectos del orgullo, de la sabiduría o del conocimiento del ser humano. Ahora, Pablo no es que solamente aquí en Gálatas habló acerca de un anatema o de la destrucción o la maldición del anatema sobre personas que emiten o llevan o transmiten un evangelio diferente o falso. No es nuevo esto dentro de la enseñanza de Pablo. Ya Pablo lo había expresado también por revelación en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 17, en donde ya Pablo habló ahí de que él había, como por la gracia de Dios, eso sí lo pone muy en claro, por la gracia de Dios, él había sido un perito arquitecto que había ya puesto una base firme y cementada, y esa base era Cristo, totalmente cristocéntrica. Un fuerte cimiento, un fuerte fundamento que él como arquitecto lo había ya establecido por medio de la gracia de Dios. Y Pablo aclara en este aspecto de la gracia, entendemos que la gracia es un don inmerecido. Nadie piense que es merecedor o digno de lo que estamos haciendo dentro de la iglesia del Señor. Nadie piense que o se exalte pensando que es superior en algo. Ninguno es digno. Sí, es exaltado el que Dios utilice a un hombre, pero nadie puede exaltarse a sí mismo, porque todos lo recibimos por gracia como un don inmerecido. Nadie merece nada dentro de la iglesia del Señor. Entendamos ese punto también. Hay que tener en cuenta también que tenemos que tener cuidado conforme a este texto que estamos también notando en 1 Corintios 3. Tenemos que tener cuidado con la manera en que se construye, en el versículo 10, porque esa forma en que se construye da a entender la forma digna o la forma indigna en cómo tú estás sirviendo al Señor. Porque esa forma indigna no puede entonces alterar indignamente la base, ubicando una base distinta de la que ya está puesto, que es Jesucristo. El versículo 11. Tampoco el servidor o el nuevo constructor, porque van a verlo y lo han existido en todo este tiempo, tiene la responsabilidad de elegir los materiales a usar. Y esos materiales tienen que ser los mejores. Eso da a entender la forma digna en que tenemos que servir al Señor. El mensaje que demos a la iglesia tiene que ser siempre el mejor. Eso va a ser digno. Y esos materiales, el apóstol Pablo pudo decirlo en el versículo 12, versículo 13, oro, plata o piedras preciosas. Eso es lo digno, lo mejor que debemos nosotros utilizar para servir al Señor. Porque claro, en algún momento tú puedes utilizar también madera, paja o caña, aunque pueden llegar a ser parte de una construcción, no son los mejores materiales que tú vas a poder elegir para ser utilizados dentro de la obra del Señor, porque al final esos materiales van a sufrir pérdida. Entonces, son evidencias de la obra que cada servidor
va a realizar para su Señor, digna o indignamente, al final serán probadas nuestras obras. No es que estemos haciendo mucho dentro de la obra del Señor, porque ese hacer mucho puede también estar siendo encajonado dentro de algo incorrecto, en forma incorrecta o indigna que lo estemos haciendo, sino que aunque hagas algo poco para el Señor, lo hagas de la manera correcta, de una forma buena, digna o indigna. Dios va a poner a prueba con fuegos materiales que usamos, versículo 13, versículo 14, versículo 15, en donde si pasamos la prueba de fuego vamos a recibir un premio. Notemos este aspecto también. Algunos serán salvos, pero desperdiciaron toda su vida porque no sirvieron al Señor en forma digna, sino en forma indigna. Y aunque serán salvos como por el fuego, no recibiremos ningún premio o no se recibirá ningún premio. Y eso va a marcar una diferencia de salvación en el cielo. Identidad de salvación tendremos todos, pero no la misma condición de salvación. Recordemos eso. Y de esa prueba también tenemos que notar que al final se recibirá, o el servidor que haya servido al Señor en forma indigna, aunque haya hecho mucho, recibirá destrucción también. Eso dice el versículo 16 y 17. Porque si lo sirvió de forma indigna, llegó con una influencia indigna a la iglesia del Señor. Y donde la iglesia del Señor también recibió esa influencia negativa y esa destrucción también negativa. Recordemos este punto, yo creo que es muy importante, porque el Señor dice que si aquel que lo sirvió indignamente destruyó a su iglesia, él también recibirá destrucción.